Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción que cada tarde hacen ese espacio para ustedes. Estamos en un día lluvioso, así que mucha atención. En distintos estados de nuestro país se reportan intensas precipitaciones. Así que, bueno, nuestro comentario en nuestra edición de Argumentos del día de hoy es a mantenerse en casa y no salir si no es necesario. Muchos desastres naturales en el mundo, así que bueno, estamos atentos y también llamados a mantener la calma, ¿no? Porque bueno, es parte de la naturaleza y es parte de la temporada de huracanes de este año y en nuestro caso de tormentas tropicales y los efectos que producen. Pero bueno, vamos a iniciar de inmediato con nuestra edición de hoy y el tema que nos corresponde para esta tarde. En Argumentos vamos a estar conversando de la migración, sobre todo, cómo quedan ahora las relaciones entre Colombia y Venezuela y cómo serán atendidas las situaciones de los migrantes, de los venezolanos que se encuentran en Colombia, así como también el tema que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, la situación migratoria en Estados Unidos. Por ello nos acompaña la doctora María Montoya, ya ustedes la conocen, nos ha acompañado en otro espacio de Argumentos y leemos su perfil, experta en inmigración y su cuenta en la red social. La van a ver allí a pie de pantalla, Montoya Consulting, para que ustedes también interactúen con nosotros, así como las cuentas de nuestro espacio, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Iniciamos de inmediato nuestro programa. Muy buenas tardes, bienvenida María, gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, Rosa, por la invitación. Bueno, el tema de la migración. Hemos visto informaciones en días recientes, la restitución de las relaciones diplomáticas con Colombia, la apertura de la frontera. Lo evaluamos el día de ayer, un importante paso en cuanto a las relaciones entre ambos países. Pero el tema humano sin duda toca o tiene un peso muy importante, la cantidad de venezolanos que se encuentran en Colombia y su situación migratoria, cómo se encuentra, pese a que en el gobierno de Duque pues se hicieron en sus últimos días de gestión, un reconocimiento al estatus de los venezolanos que se encuentran en este país. Lo cierto es que el día de esta semana, el lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaba que también se iban a realizar la homologación de los títulos de los venezolanos que se encuentran en este país y eso puede ser también un paso importante para hablar de la situación migratoria de los venezolanos profesionales que se encuentran en Colombia y bueno, esto podría facilitar el tema de los trabajos. Pero bueno, son muchas las realidades que hay en cuanto a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, por empezar por allí. Sí, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, por supuesto que es un paso al frente para defender los derechos de los venezolanos migrantes, sabiendo que Colombia es el país que aglomera la mayor cantidad de venezolanos que han emigrado de los 6.8 millones que todos sabemos. Ahora bien, las relaciones diplomáticas con respecto a Venezuela-Colombia van a ir avanzando progresivamente porque hemos visto que la apertura apenas hace 2 días, el día 26, y hemos visto también, como tú acabas de mencionar, pues este pronunciamiento del presidente Petro, pero con respecto a los títulos no es algo nuevo, era una política que ya manejaba el presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, y lo cierto es que el poder regularizar y permitir a los venezolanos en Colombia y en cualquier otro país de receptor de venezolanos que puedan acceder al sistema laboral de manera legal, es decir, que no se encuentren en una forma irregular, porque lo otro es que es importante también recordar que la migración no es ilegal, no es un acto ilegal, es un derecho que tiene todo ser humano, en este caso hablando de la migración venezolana, el poder insertarse en el aparato laboral de cualquier país es primordial para poder tener calidad de vida. Doctora, vamos a revisar la información en el portal del Tiempo de Colombia para ampliarlo con usted respecto a lo que nos decía. Ya era un anuncio que había hecho y una medida que había sido tomada desde el gobierno de Iván Duque, pero ¿qué puede ocurrir con el avance de estas relaciones entre Colombia y Venezuela? Ahí tenemos el tiempo en nuestras pantallas y vamos a ampliar esta información. En el acto protocolario de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro indicó en su discurso que se trabajará de forma rápida para agilizar los trámites, es decir, van a avanzar en la agilización de estos trámites de homologación de títulos de ciudadanos venezolanos. Decía, ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí y que como de antaño fue la de Colombia para allá, pueda hoy tener calma. Las personas que decidan vivir en Colombia, el respeto de todos de sus derechos, pasar de simplemente un carnet a tener una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia. En el Ministerio de Educación he pedido que se agilicen completamente los trámites para homologar
los diplomas y ojalá se haga lo mismo al otro lado de Venezuela, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación, pueda trabajar en Colombia y lo mismo un colombiano en Venezuela, ya que también en nuestro país hay una importante cantidad de colombianos. En su momento, cuando se realizó la migración de Colombia a Venezuela, recibimos una importante cantidad de colombianos. Fíjate, rescato de lo que acabas de comentar que dijo el presidente Petro, lo que es la regularización de los venezolanos en ese país con respecto a poder obtener residencia y no simplemente un estatus de protección que finalmente resulta ser temporal. La opción para todo migrante que decide irse de su país es regularizarse de manera fija y permanente en algún país. ¿Cuál es la diferencia para explicarlo a la audiencia? El estatus de protección temporal, como el que tienen en Estados Unidos algunos venezolanos que pueden aplicar a él, y lo que inició el expresidente Iván Duque, simplemente es un estatus para protegerlos de manera temporal y por un tiempo determinado. Okay. Ahora bien, para pasar de esto a la residencia, que es la visa de residente, tienen que pasar un lapso de tiempo y cumplir con algunos requisitos de ley, pero no quedarse simplemente en el estatus temporal, porque eso simplemente los va a llevar a ser lo que lamentablemente hoy en día son, que no se consideran como ciudadanos de primera, y no es algo que sea, no es un secreto a voces, es una realidad. El venezolano en la mayoría de los países donde llega no se permite que sea un ciudadano de primera, porque no hay la certeza de poder regularizarlo de manera fija o de manera permanente con una visa de residente, y no tan siquiera de transeúnte, sino tener la residencia fija. Eso permite tener la facilidad de acceder al sistema laboral, al sistema educativo, al sistema de salud de manera consciente. El tener el estatus temporal, por supuesto que es una protección para los miles de venezolanos que llegaron a Colombia en este quiebre de la migración, pero no termina de ser suficiente. Por supuesto que también es un avance el que ahora se retome y se mantenga la postura de poder homologar los títulos de muchos profesionales que están en Colombia. Esto lo deberían hacer también los otros países que son receptores de venezolanos, porque les permiten ejercer su profesión y no solamente limitarse a un oficio. Claro, y es una situación que vemos en todos los países de Latinoamérica, ya que la migración venezolana está en todas partes y también en países de la Unión Europea. Ahora, el tema, por ejemplo, en países como Colombia, donde hay una mayor cantidad de migrantes venezolanos, pasa igual también en Estados Unidos. Son como los países que han recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Bueno, en principio Estados Unidos, ya en los últimos años, pues hemos visto que la migración ha ido a otros países de Latinoamérica como Perú, Chile, entre otros, Ecuador, por ejemplo, los países más cercanos como Perú, Ecuador, Colombia, pero también en estos países se han presentado un elevado caso de xenofobia. Números de casos de xenofobia han incrementado pues en los últimos tiempos. Con la pandemia parece que se agudizaron aún más con el tema de los trabajos, ¿no? Esa competencia laboral, y cuando llegan estos anuncios por parte de representantes del gobierno, pareciera que a los residentes, algunos, porque nunca es bueno generalizar y no es así, parece que les molesta, y ahí es donde empezamos a ver esos roces, ¿no? Los casos de xenofobia, el rechazo al venezolano, nos vinieron a quitar el empleo, lo veíamos en algunas notas, por ejemplo, en Perú, en los medios de comunicación peruanos. Xenofobia, endofobia y aporofobia son tres términos que lamentablemente se hicieron eco y además hicieron demasiado ruido negativo con respecto al venezolano. La endofobia, que se ha creado por la nacionalidad, es decir, es la fobia al venezolano específicamente, y la aporofobia, que ahora el venezolano es pobre y ahora el venezolano no va a gastar dinero, sino que sencillamente va a buscar una mejor forma de vivir, ha creado muchísimo recelo, como tú lo comentabas. Esto también de cierta forma tiene que ver con la falta de educación migratoria en todos los países de la región, que efectivamente no se esperaba la migración venezolana como ha sucedido, pero es que no es reciente ni es nueva. Ya hay un precedente, tiene más de 5 años sucediendo, y no existen o no vemos políticas públicas que estén dirigidas a la aceptación de la migración, cualquiera sea su nacionalidad, porque cuando vemos discursos xenofóbicos de parte de personeros, o bien sea del gobierno, o bien sea porque los utilizan en campañas políticas como una bandera. Lo vimos en representantes del gobierno de Perú, lo vimos con la alcaldesa de Bogotá. De Bogotá, Claudia Sánchez, Claudia López, si mal no recuerdo, donde ella decía que el índice de criminalidad de Bogotá en su momento había subido o se había incrementado a causa de los venezolanos, y en un cuadro comparativo que fue lo que sacó este tribunal, decía que apenas era el 1%, y esta persona tuvo que retractarse de sus dichos. Sí, es parte de las situaciones que hemos venido viendo y que rechazamos. Ahora en Estados Unidos
Hay otro fenómeno y también por allí tenemos por producción la noticia. Ha sido reflejado en los medios de comunicación de Estados Unidos y también en Latinoamérica del uso que se le ha dado a los migrantes como parte de las campañas políticas, ahora que usted lo mencionaba, entre republicanos y demócratas. Por ejemplo, en el estado de la Florida, que además hoy estamos en solidaridad con la gente del estado de la Florida que está sufriendo el embate del huracán Ian. Pues bueno, el gobernador DeSantis en días anteriores anunciaba que estas personas las iban a llevar, o las trasladaron hasta otros estados y muchos de ellos no conocían hacia dónde iban a ser trasladados, se les engañó, es lo que dicen en los testimonios que están manifestados en los medios de comunicación, se les dijo que iban a obtener otros beneficios, pero todo ello resultó siendo mentira y fueron evacuados a estados donde gobiernan los demócratas. La poca información de la migración, indistintamente de la forma en que se lleve a cabo, de lo que hemos visto los últimos 2 años con respecto a la migración venezolana, la poca información y la migración referencial. Un primo, un amigo, un hermano, un cuñado migró de X forma y llegó a Estados Unidos y le dijo a esta otra persona que está aquí, vente, aquí todo se va a resolver, te van a aprobar el asilo. Efectivamente no hemos visto deportaciones de venezolanos, sino solo 2 casos aislados que fueron deportados desde Estados Unidos a Colombia porque había sido su última residencia y de eso hace ya bastantes meses. Pero la falta de educación migratoria y la falta de información ratificada y veraz es lo que hace confiar a estas personas en que van a llegar a Estados Unidos y sencillamente van a tener apartamentos, van a tener o un refugio o van a tener una entrada o un acceso a un empleo inmediatamente. Y el no verlo en contexto lamentablemente hace que ellos lleguen a ser parte de un juego ciertamente político entre demócratas y republicanos con respecto al trato que se les está dando, que ciertamente en algunos casos yo consideraría que se están violentando derechos humanos cuando yo los llevo a ciegas a sitios que ellos ni siquiera saben exactamente a dónde van o qué es lo que van a hacer o a qué albergue van a llegar. Horas de espera, incertidumbre, parte de lo que se vivió en estos días y que incluso ya ellos interpusieron una demanda al gobernador Ron DeSantis del estado de la Florida por la situación vivida en los últimos días. Nosotros nos vamos a una pausa, doctora Montoya. Al regreso seguimos en Argumentos. También estaremos revisando sus preguntas. Si usted las tiene, recuerda hacerlas a través de nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista. Estoy en Twitter, en Instagram y también nuestras cuentas en Instagram del programa, @argumentosgb y @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.